Me despertaba como a las 2 o 3 de la mañana. Y el sueño que estaba teniendo en ese momento era un sueño muy especial, porque poco sueño de esta manera. Y el sueño era que le estaba predicando a la gente. No sé el lugar, pero le predicaba a la gente. Y mis palabras salían como con fuerza, con vehemencia, con palabras bien fuertes, palabras que pudieran escuchar la gente. Pero esas palabras que yo decía son palabras que están aquí escritas en la palabra de Dios, en las escrituras. Y yo le decía a la gente que le habían dado la espalda a Dios y que habían abandonado a Dios. Y yo le hablaba era a la gente que conocía de las escrituras, o sea, gente cristiana, a la iglesia. Y hablaba estas palabras, hermano, con vehemencia. Y me desperté de esa manera. Yo le decía: Señor, esto es una gran verdad, porque hay muchos en el pueblo de Dios, hermano, a nivel mundial, que la gente, los cristianos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, quizá han comenzado a darle la espalda a Dios, quizá están abandonando a Dios. Y yo dije: bueno, Señor, si usted quiere que yo predique esto, para cuando sea el momento. Y yo creo que hoy es el ahora y es el momento, porque yo creo que Dios está dando oportunidad a muchos para que vuelvan otra vez a los brazos del Señor. Por eso el título que le he colocado es: darle la espalda y abandonar a Dios. Darle la espalda y abandonar a Dios. Cuando vamos a la escritura, hermano, encontramos muchas veces a nuestro Dios como el creador, como el todo, como el eje, el ejecutor de las escrituras, el autor. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos siempre a un Dios que está hablando a un pueblo, y no es a cualquier pueblo. En primera medida, a su pueblo que Él escogió y que Él cambió de Jacob a Israel, ese nombre. Pero en segunda instancia, a ese pueblo gentil, usted y yo, que no éramos pueblo, que no hacíamos parte de ese pueblo, que éramos gente pagana, gente que no teníamos temor de Dios, pero que Dios en su misericordia y en su bondad nos buscó también, porque Él dijo a los apóstoles, a los discípulos, que vayan y busquen y que se llene mi casa, y que traigan los mancos, los cojos, los sordos.
Darle la espalda y abandonar al Señor, quizá para muchos en este momento usted pudiera decir: pastor, yo estoy firme en el Señor. Y yo le doy la gloria a Dios por los que están firmes y por los que están constantes, a pesar de, por todo el camino que has atravesado, las tribulaciones, situaciones, todo, desiertos, soledades, golpes bajos. Yo he pasado por muchas situaciones, y no solo personales, sino también en la iglesia, donde he visto muchos darle la espalda a Dios y abandonar el camino por los deseos, por tantas cosas que se le atraviesan a la gente en el camino. Por el pecado de muchos también, que es tropiezo para otros, por el mal testimonio de muchos, y permítame con todo temor, por el mal testimonio de pastores y líderes también. Muchos darle la espalda y abandonar el camino y dejar todo allí. Y yo le doy la gloria a Dios por aquellas personas que están constantes y están firmes en el Evangelio. El libro de Zacarías, yo le ubico a usted allí, por favor. Zacarías, capítulo 1. Dios llama a un hombre, Zacarías, un hombre que Dios permite levantar después de un tiempo de exilio, después de un tiempo de estar esclavizados el pueblo de Dios. Y si había llegado ya la hora de ese tiempo, 70 años, haber estado esclavos, haber estado en otra nación como extranjeros, advenedizos, habían perdido todo título, y no solo la tierra que estaba en ruinas, sino que se había perdido lamentablemente toda comunión con el Dios Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 3: versículo 2: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. ¿No alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dice el versículo 12, que respondiendo el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años?
Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha hecho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Quizá hay oportunidad, y yo le digo que sí hay oportunidad y hay esperanza para aquellas personas que tal vez le han dado la espalda a Dios y han abandonado el camino. ¿Y por qué? Porque lo acabamos de leer en las Escrituras. Dice el Señor que el primer requisito que Dios quiere de un corazón es arrepentimiento. ¿Y cómo se acciona ese arrepentimiento? ¿Cómo se hace realidad ese arrepentimiento? Es cuando la persona vuelve su mirada otra vez a Dios. Volver la espalda significa dar un giro de 180 grados. Físicamente. Pero dar la espalda, recuerde, como un ejemplo que podemos tener, o varios ejemplos, es como cuando usted sabe que ha necesitado la ayuda de alguien en ese momento en que más necesitaba. Y esa persona que estaba consciente de lo que estaba sucediendo, de lo que te estaba pasando, no atendió a la necesidad, a lo que usted estaba necesitando en ese momento, a la ayuda, y más bien te dio la espalda. Y eso no es nada agradable, porque cuando más hemos necesitado de aquellas personas, aún nosotros tal vez también hemos caído en eso. Cuando alguien ha necesitado la mano de nosotros, cuando alguien ha necesitado la ayuda, nosotros quizá también le dimos la espalda a algunos o a muchos y pecamos y fallamos. Darle la espalda y abandonar a Dios, amados hermanos, en las Escrituras nos muestran que el pueblo de Israel, por más que el Señor se acercaba a los corazones con paciencia, con amor, con ternura, para instruirles, para enseñarles, para hacerles sabios sobre la tierra, para hacerles hombres de luz sobre las otras naciones, un pueblo escogido, un pueblo que había nacido en el corazón de Dios, un pueblo por el cual Dios peleó, Dios luchó, un pueblo por el cual Dios, como Dios de los ejércitos, peleaba, y aún tenía que, aún si quitar la vida por ese pueblo a otras naciones, lo hacía el Señor. Y quitaba la vida a reyes, y quitaba la vida a miles, porque tocaban con su pueblo escogido, con la niña de sus ojos. Y todo lo que Dios hizo por ese pueblo, ¿de dónde los sacó? ¿De dónde los trajo? Lo que les dio,
cómo les sustentó, cómo hizo por ellos día y noche, cómo aún en el desierto la nube nunca se apartó por 40 años. Una nube en el desierto, una nube que la veían los otros pueblos a gran distancia, esa nube mientras el sol pegaba fuerte en el desierto, y para los otros no había sombra, pero para el único pueblo en toda la tierra, en medio del desierto, había una sombra especial y había un refresco. Pero no solamente nomás en el día cuando ese inclemente sol ardía, sino también en la noche. Les cuidaba del frío del desierto. Y aparecía la columna de fuego. Una columna que no podía estar tan cerca porque los podía quemar. Una columna que ardía pero no se consumía. Una columna que podía estar quizá a kilómetros para poderles dar calor en medio de ese frío, implacable frío. Y que esa columna de fuego no era ajena a las otras naciones, a los otros pueblos que estaban alrededor y veían esa columna de fuego. Y esa columna de fuego para aquellas naciones representaba el Dios de Israel, el gran yo soy, está allí con su pueblo. Dice que su calzado nunca se envejeció, que el alimento nunca faltó, hasta llevarlos a tierra donde fluye leche y miel, dice su palabra. Pero la advertencia de Dios no se dejó ver a su pueblo, diciéndoles por boca de Moisés: ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero ahí estarán pueblos paganos de otras naciones. Ustedes no tomarán las culturas y las costumbres de esos pueblos paganos. Ustedes se guardarán mis mandatos, guardarán mis mandamientos, harán lo que yo les diga, porque eso será su vida. Y yo estaré con vosotros. Pero también les dijo el Señor: si ustedes me abandonan, yo también los abandonaré. Y una advertencia al pueblo de Dios, Israel, iglesia. Pero lamentablemente esa advertencia entró por los oídos, por un oído, y salió por el otro. Quizá los primeros meses, quizá los primeros años caminaron conforme a las escrituras, caminaron a la palabra de Dios. Quizá los primeros años, los primeros meses se guardaron. Veían los pueblos paganos y decían: no, Jehová de los ejércitos dijo que nos guardáramos, que no nos juntáramos con los pueblos paganos. Y caminaron por cierto tiempo allí en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Y ahí se mantuvieron rectos, hermano, caminando. Pero en algún momento de ese caminar, del pueblo tener allí la prosperidad, el tener allí la tierra que fluye leche y miel, el ganado, las vacas prosperaron, se hicieron ricos. Y comenzaron tal vez las otras naciones, pueblos paganos, a venir y a ver qué es lo que pasaba con ese pueblo de Israel. Y comenzaron a mirar a ver cómo tener contacto con ese pueblo. Hermano, y de alguna u otra manera el pueblo de Israel comenzaron a adoptar costumbres y a adoptar culturas de estos pueblos paganos, hasta traer idolatría a su corazón.
Y Dios habló por muchas veces por los profetas, los primeros profetas. Dice Zacarías capítulo 7. Versículo 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, en estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? Fíjese. Y sus ciudades en sus alrededores y el Negué y la Céfala estaban también habitados. El pueblo por 70 años habían ayunado, y no por mandamiento de Dios. En el quinto y séptimo mes dice allí, por causa de la destrucción del templo y cuando destruyeron y tomaron a Jerusalén. Y dice la escritura, acabamos de leer, que esos ayunos que hacían ellos nunca lo hicieron en esos 70 años para Dios. Hicieron un rito y un deber tal vez, mas nunca lo hicieron para Jehová de los ejércitos. Ahora dice el versículo 8, si usted puede ver el título allí, la desobediencia a causa del cautiverio. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Fíjese lo que Dios le dice a este hombre, a un pueblo que acababa de completar y estaba entrando a la misericordia y a la bondad de Dios, amados hermanos. Él dice en el versículo, nuevamente otra vez, capítulo 1, versículo 16: por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Yo me he vuelto a ti con misericordia, dice el Señor. Quizá para los que están apartados, quizá para los que se han alejado, quizá para los que le han dado la espalda a Dios. Dios te dice: me he vuelto a ti en misericordia. Pero si te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Y yo creo que hoy es el hoy de Dios y el ahora y este momento. Si has estado alejado de Dios, ¿cuántos años? ¿Por cuánto tiempo? Hoy el mensaje no es que vuelvas a una iglesia. Hoy el mensaje directo de Dios es que vuelvas a Él.
que vuelvas tu corazón al Señor, que vuelva tus ojos al Señor, que vuelva tu vida al Señor. Siervo, mujer que me estás viendo, hija, varón, joven, anciano, líder, quizá pastor, has estado mucho tiempo lejos de Dios, pero hoy es la hora y hoy es el momento, iglesia de Dios, volver al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, porque ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Y hoy te lo dice: yo me he vuelto a ti en misericordia, hijo mío, hija mía. Porque dice su palabra en Timoteo que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Permítame leerle este mismo texto bíblico del capítulo 7, el 11 y el 12, en otra versión. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. En la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: sus antepasados no atendieron este mensaje, se mostraron soberbios, dieron la espalda y se taparon los oídos con los dedos para no oírme. La Nueva Traducción Viviente dice: sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon para no oír. Y el versículo 12 dice: endurecieron su corazón como si fuera pedernal. La Nueva Biblia Viva. Para no hacer caso a las palabras que yo, el Señor Todopoderoso, les enviaba, las instrucciones que por mi espíritu había revelado a los profetas antiguos. Por esta razón yo, el Señor Todopoderoso, los traté con mucha cólera y rigor, dice su palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Fíjese, darle la espalda a Dios es entrar en un acto de soberbia. Darle la espalda a Dios, amado hermano, es desatender, es dejar, es descuidar, es retirarse, es apartarse, es abandonar. Y por eso en ese sueño el Señor me decía, y yo le hablaba vehemente a la gente: ¿por qué le habéis dado la espalda, Señor? ¿Por qué habéis abandonado al Señor? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado al pueblo? Dice Segunda de Crónicas 29, 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 6.
Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí a vuestros padres han caído espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y fíjese cómo dice el versículo 11: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Mire, se habían cerrado las puertas aquí de la iglesia, amado hermano. Los líderes, los sacerdotes ya no quemaban incienso. Se habían apagado las velas de los lugares. Ya no había administración en el culto. Las puertas estaban cerradas. Mire la forma hasta donde había llegado el pueblo de Dios. Los sacerdotes, los líderes, los pastores le habían dado la espalda y habían abandonado al Dios de los ejércitos. Y quizá hoy esté sucediendo hoy en medio de la iglesia de Dios. Y créalo que sí. Pero hoy oramos para que la misericordia de Dios les alcance. Yo tengo un testimonio. Mi propia familia, mis padres, mi madre, mi hermana, muchos años lejos. Pero mi oración siempre estaba allí, iglesia, y siempre está hoy también. Y yo les decía a ellos, no vuelvan a la iglesia. Porque muchos vuelven a la iglesia y siguen por lo mismo. Es volver al Señor de verdad, de todo corazón. Porque muchos vuelven tal vez a una iglesia por el pastor, por el líder, por la amiga, por la mamá, por el papá, porque ahí le está ahí reforzando, porque ahí se siente obligado, porque se siente que estás equivocado, estás siendo engañado. Debes volver a Dios de verdad, de todo corazón, y volver al Señor tu Dios. Dar la espalda es no escuchar, no atender a su palabra. 29:6 le decía, ¿cierto? Fíjese cómo dice en la palabra de Dios para todos. Y quiero ir terminando allí. Segundo libro de Crónicas, ¿cierto? Le decía a usted. 29, capítulo 29, versículo 6. En la palabra de Dios para todos, déjeme leerle, dice así: porque nuestros antepasados se rebelaron, hicieron lo malo ante el Señor nuestro Dios, le dieron la espalda y despreciaron el lugar donde Él reside. Fíjese,
No escucharon, no atendieron a su palabra. Dar la espalda a Dios es hacerse el sordo. La Dios habla hoy, dice, porque nuestros antepasados fueron infieles, sus actos fueron malos a los ojos del Señor nuestro Dios, y lo abandonaron. Apartaron su vista y despreciaron el lugar donde reside el Señor. La Nueva Versión Internacional dice: es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron, hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Sabe, darle la espalda a Dios es desafiar a Dios en vez de confiar. Cuando una persona le da la espalda a Dios, desafía a Dios, en vez de poner más bien sus ojos, como dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Dice así la palabra: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas, tras sus espaldas. Oiga, desafiaron a Dios, hermanos, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Mire el pueblo hasta donde llegó, amados hermanos. No solo el no escuchar, el que colocaron el corazón como diamante, el que le dieron la espalda a Dios, lo desafiaron, el que lo abandonaron, sino que buscaron los profetas y los asesinaron, a los hombres que hablaban de parte de Dios, a los hombres que querían ir al corazón de ellos, de parte de Dios, para hacerlos volver a Jehová de los ejércitos, como hoy se está predicando esta palabra, como hoy Dios quiere. Pero que muchos arden como en el tiempo de Jesús, cuando les predicaban y crujían sus dientes porque les predicaban la verdad. ¿Y cuántas veces quisieron matar al maestro? ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús? ¿Cuántas veces atentaron con la vida del Señor por querer ir a sus corazones y volverlos a la misericordia de Dios? Sacerdotes, escribas, fariseos, hombres de la ley, que vestían muy bien sus trajes, que tal vez andaban en la ley, pero le habían dado la espalda a Dios y habían abandonado al Dios de los ejércitos, y estaban celebrando los servicios, los cultos, y celebrando las fiestas y celebrando la ley, todo al pie, pero estaban lejos sus corazones de Dios. Yo quiero que usted allí, por favor, cierre sus ojos conmigo. ¿Quiere seguir usted desafiando a Dios? ¿Usted quiere? La pregunta es: ¿usted quiere seguir en esa actitud? Más bien la palabra hoy nos ha hablado el Señor con ternura, con amor, pero también no se ha dejado de ver la justicia, la ira de Dios, el juicio de Dios sobre su propio pueblo que amaba. Tuvo que ser duro
hasta el punto de abandonarlos y dejarlos, porque no quisieron, porque desafiaron al Padre eterno, al Padre celestial. Padre, te pedimos hoy, Señor, y te pedimos perdón, como Nehemías oraba, Daniel, Esdras, por un pueblo, Señor. Y yo te pido que hoy se han vuelto los corazones de muchos a usted, Señor, y que vuelvan los ojos a usted, Señor. Muchos que están apartados, muchos que te han abandonado, muchos que te han dado la espalda, muchos que siguen desafiándote. Pero yo te pido tu misericordia